Hermanos, amigos que están viendo en este momento por medio de esta red social, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, el mundo se ha paralizado por esta pandemia llamada coronavirus y que ha afectado la economía, la salud de muchas personas, algunos ya murieron, pero en todo esto Dios es soberano y Él tiene el control de cada situación de nuestra vida. Pero el punto en esta mañana es cuál es la responsabilidad de la iglesia hoy ante esta situación, y no solo hoy, sino qué sucederá mañana en el futuro con la iglesia que Dios ha puesto en esta tierra para ser luz y sal en toda la humanidad. Creo que una de las cosas principales que nosotros debemos reconocer es de que a pesar que Dios tiene el control, Dios nos ha dado también a nosotros la responsabilidad de ser una iglesia que sea impactante en el mundo, una iglesia relevante. Y de eso quiero hablar en esta mañana y quiero que usted pueda abrir su Biblia y que pueda poner atención acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, queremos orar antes de dar inicio a este mensaje de la palabra de Dios y quiero que usted ahí donde usted está cierre sus ojos y pueda decirle al Señor de esta manera: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en nuestra casa. Aunque no hay un templo en sí donde podernos reunir, un templo físico, nosotros somos la iglesia. Y eso, Señor, es la responsabilidad que nosotros debemos de tomar. Nosotros somos la iglesia y hoy estamos reunidos en nuestro hogar, con nuestras familias, para poder aprender de la palabra del Señor. Danos sabiduría. Espíritu Santo, úsanos para poder hablar a toda esta audiencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos el tema de este día es, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Bueno, antes de definir eso, queremos saber dar el significado. ¿Qué es iglesia? La palabra iglesia en el griego significa eclesía, que significa llamar a los de afuera. También tiene otro término llamado congregación, una asamblea de personas o un conjunto de personas redimidas por Cristo Jesús, por las cuales se reúnen para adorar al Señor. Bueno, nosotros somos la iglesia. No es el templo físico en el cual nos reunimos. Por mucho tiempo predicábamos y decíamos, ¿qué sucedería si un día no nos permiten hacer cultos en el templo? ¿Qué sucedería si algún día un terremoto o alguna catástrofe destruyera esto que nosotros llamamos templo? Nos hacíamos todas estas preguntas y hoy que estamos pasando con esta pandemia nos podemos dar cuenta que nosotros podemos ser, o mejor dicho, nosotros somos la iglesia de Cristo. Ya definimos qué es iglesia. Hoy nos vamos a hacer una pregunta: ¿estamos siendo en verdad la iglesia que Cristo desea? Hubo una encuesta de cuánto era el porcentaje de cristianos que habían en Guatemala y la encuesta tiraba que el 49 al 50% eran cristianos y el otro 50% no. Y si una nación tiene por lo menos el 50% de cristianos, personas redimidas en Cristo, Guatemala debería tener un cambio en nuestro estilo de vida. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de que esa encuesta decía que el 50% éramos cristianos redimidos por la sangre de Cristo, también en otra encuesta Guatemala es de los países más corruptos que existen en toda la humanidad. Por lo tanto, parece que la balanza no es compatible. Y parece que la encuesta nos está tirando un error sabiendo de que nosotros no estamos siendo la sal y la luz de este mundo. Quiero leerles un pasaje de la palabra del Señor que está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Y dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y estamos viviendo tiempos donde la humanidad debe regresar al Señor. En esta hora yo quiero compartir tres aspectos puntuales para que usted pueda comprender cuál es la responsabilidad de la iglesia el día de hoy. Y número uno es que nuestro enfoque principal debe ser la familia. Una de las cosas que está o es más preocupante para nuestras vidas
Es que nosotros nos estamos reuniendo en el templo, hacemos culto en la iglesia, llegamos todos los domingos o los jueves, algunos todos los días, pero estamos descuidando la primera iglesia que Dios nos dio, que es la familia. Yo te quiero hacer una pregunta. Hoy, ¿estás siendo responsable con tu familia? ¿Le estás enseñando a tu familia la palabra de Dios? ¿Estás siendo ejemplo con tu familia ante el mundo? Y esa es una de las cosas que nosotros hemos descuidado. Y que hoy, en este tiempo, en esta cuarentena que estamos viviendo y que tú estás aprovechando estar con tu familia, debes de preguntarte esto. ¿Estoy siendo responsable con mi familia? Y una de las cosas que vemos en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9, el Shema. El Shema era como el Señor manda la ley a Moisés para que pueda hablarle a esta segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida, porque la primera generación había muerto en el desierto por desobedientes, y la segunda va a entrar a tierra prometida, y el Señor quiere hablarles, y les dice algo bien importante en Deuteronomio, en el capítulo 6, dice: oye Israel, Jehová uno es. Y eso es algo que tenía que enseñarle Moisés a Israel. ¿Por qué? Porque acababan de salir de Egipto, y en Egipto conocieron muchos dioses. Egipto era una nación politeísta, adoraba a muchos dioses. Si usted se recuerda de las 10 plagas, cada plaga representa un dios que Dios tiene que tratar con Egipto. Y entonces hoy tenían que enseñarle a Israel que Jehová era uno solo. Jehová uno es. Y esa enseñanza que ellos tenían que darle a su familia, a sus hijos, dice, primero tienes que ponerla en el corazón. Y la pregunta es, ¿está usted poniendo esa enseñanza en su corazón? ¿Está usted viviendo la palabra de Dios? Porque si usted no está viendo la palabra de Dios, usted no puede enseñarle a su hijo en la casa, en la calle, cuando se levante, cuando se acueste, como dice Deuteronomio, porque usted no es testimonio vivo de que Cristo vive en usted. Por lo tanto, muchos hemos descuidado a nuestra familia. Una realidad que estamos viendo es de que hay mucha desintegración familiar. O probablemente ustedes viven en sus hogares, entre comillas, como familia, pero entre padre, entre papá y mamá, no hay una relación mutua, no hay una relación común, no hay una relación de amor, sino al contrario, es un caos lo que usted está viviendo en su hogar. Por lo tanto, nuestros hijos están adoptando esos valores, están adoptando ese estilo de vida, y algunos dicen, ¿cómo quiero ser yo cristiano así como mi papá o como mi mamá, que no están viviendo a Cristo en realidad? La responsabilidad de la iglesia hoy es que nosotros, como iglesia, nuestro enfoque principal es nuestra familia. No descuides a tu familia por los cultos de la iglesia. No estoy diciendo que no te congregues, no estoy diciendo que no te reúnas, no estoy diciendo eso, sino que no descuides a tu familia. Muchos estamos descuidando a la iglesia. Somos líderes en la iglesia, pero no somos líderes en nuestro hogar. Jueces, capítulo 2, versículo del 6 al 10, y Jueces es una de las etapas más negras que el pueblo de Israel vive. Menciona esto en el versículo 6 al versículo 10, y dice de esta manera: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué esta generación nueva que se levantó no conoció de Jehová? Porque sus padres no transmitieron la palabra de Dios. Descuidaron su primera iglesia, que es tu familia. En este tiempo de caos que estamos viviendo y que estás encerrado en tu hogar, es tiempo que disfrutes a tu familia.
disfruta a tu esposa, a tus hijos, juegas con ellos. Enséñele la palabra de Dios. Reúnanse. Ustedes saben que estamos mandando algunos documentos bíblicos para que usted lo pueda leer con su familia. Hágalo. Enséñele a sus hijos la responsabilidad de quién es la iglesia. Número 2, un segundo aspecto que queremos mostrar en este día es de que nuestra misión es el evangelismo y la proyección social. Una de las cosas que hemos descuidado como iglesia es evangelizar y ser una iglesia de proyección social. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos siendo testimonio allá afuera de quién es Cristo. Se nos ha olvidado la misión de Mateo 28, ir y hacer discípulos. Ese verbo ir es un verbo imperativo, y en la gramática el imperativo es una orden, es algo que no se debe discutir, al contrario, se debe hacer. Y algo que no estamos haciendo es ir, no estamos haciendo discípulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cultos. Y repito, no está mal que estemos haciendo cultos en la iglesia, pero nuestra mayor responsabilidad está allá afuera. Es a quién le predicamos, a nuestro jefe, a nuestro empleado, al policía, al bombero, al médico, al universitario, a los que viven en condiciones deplorables, a todos ellos. ¿Estamos siendo nosotros una iglesia que está transmitiendo el mensaje de Jesús, que lleva el pan en la mano y la palabra de Dios en la otra? Creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Yo quiero que me acompañe en la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, en el versículo 4, y dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire qué importante dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No importaba a dónde llegaban, no importaban con quién estaban, ellos transmitían el mensaje de Jesús. Una de las cosas que la iglesia no está haciendo hoy es transmitiendo el mensaje del Señor. Estamos viviendo en cuarentena, estamos viviendo en un virus que no lo conocíamos, que ha matado miles de personas. Italia es uno de los países donde más muertes han acontecido. En Guatemala tenemos una. Pero la pregunta es, ¿todas esas personas que han muerto algún día escucharon el mensaje de Dios? ¿Esas personas que han muerto conocieron de Jesús? No sabemos si el virus de aquí a un mes esto se va a erradicar o cómo van a suceder las cosas. Pero nuestra responsabilidad es transmitir el mensaje de Jesús. Y usted me puede decir, hermano, no lo puedo hacer ahorita porque estoy en casa. Bueno, hágalo por las redes. Háblele a las personas que usted ama y que no conocen de Jesús y transmítale el mensaje de Jesús. Y cuando todo esto pase, usted es responsable de seguir transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, el libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia primitiva, ante esta persecución, tuvo que expandirse y comunicó el mensaje de la palabra de Dios, que es: Jesús murió, resucitó y te quiere dar vida eterna. Hemos visto dos aspectos puntuales en este día y hemos hablado, número 1, de que nosotros somos la iglesia y nuestro enfoque principal es nuestra familia. Número 2, nuestra misión es transmitir el mensaje de Jesús por medio del evangelismo y la proyección social. Y número 3, y que quiero que quede bien grabado en nuestros corazones, la responsabilidad de la iglesia hoy es que necesitamos ser una iglesia con buen testimonio. He visto en las redes sociales últimamente, por todo esto que estamos viviendo y anteriormente, que nos expresamos ante la comunidad cibernética de una manera que no pareciéramos ser la luz y la sal del mundo. Juzgamos, criticamos, dañamos, destruimos, salen malas palabras o escribimos malas palabras en nuestras redes sociales, vemos videos inapropiados y pareciera que la luz y la sal no está reflejando a Cristo.
Por eso, una de las cosas que nosotros debemos de hacer, y en esta pandemia que estamos viviendo, es ser esa iglesia de buen testimonio. El libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 4, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y la palabra hebrea grato acá es ser aceptable, benevolente, gustoso. Aunque el texto habla de cómo nuestros dichos deben ser delante de Él, no se nos olvide que Él es omnipresente y está en todo lugar. Está cuando estamos detrás de una computadora, está cuando estamos escribiendo algún mensaje en el teléfono, está en todo lugar. Y la pregunta es, ¿estamos siendo de buen testimonio? ¿Están siendo nuestros dichos gratos delante del Señor? Recuerda que lo que publicamos, lo que escribimos, lo que subimos a las redes sociales, lo miran miles de usuarios. Y ahí donde usted y yo debemos de ser sal y luz. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 dice: hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Creo que hay momentos que nosotros debemos de callar en las redes sociales. Y hay tiempo que sí, usted puede expresar lo que el Señor quiere poner en su corazón para publicarlo. Pero muchas veces estamos molestos y con esa molestia subimos a las redes sociales, ofendemos a algunos hermanos, hablamos de deudas, criticamos, nos peleamos, y creo que no estamos siendo la luz y la sal. Creemos que la iglesia debe ser relevante en este mundo en el cual hoy estamos viviendo. La iglesia primitiva nos enseñó cómo hacer las cosas y hoy la iglesia debe seguir aprendiendo. En este tiempo donde estamos viviendo, ya el día de hoy estamos en toque de queda, y una de las cosas que nosotros debemos de hacer como testimonio ante el mundo es quedarnos en nuestros hogares. Después de las 4 de la tarde, si usted no tiene nada que hacer, quédese ya a las 4 de la tarde, enciérrese, ya no salga de su casa. Recuerde que si a usted lo encuentran después de las 4 de la tarde fuera de su casa, usted está violando un decreto presidencial, algo que ya se mencionó. Por lo tanto, seamos testimonio, seamos luz ante el mundo, seamos luz cuando salgamos de esta situación, seamos luz, seamos diferentes ante las personas con las que nos relacionemos, donde trabajemos, si somos empleados con nuestro jefe, con nuestros compañeros, si somos patrones con nuestros empleados. Donde usted se encuentre en la universidad, en el colegio, con sus amigos, donde quiera que esté, nosotros debemos de ser buen testimonio. Recuerde que una de las cosas principales que nosotros debemos de hacer como iglesia es ser relevantes. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia hoy en día? Yo quiero terminar con estos 3 aspectos importantes, volverlos a recordar. Número 1 es que nuestro enfoque principal es la familia, tu familia. Es algo que no debemos descuidar. Nosotros somos la iglesia del Señor. Número 2, nuestra misión es el evangelismo y la proyección social. Recuerde, el pan en la mano y la otra la palabra del Señor. Y número 3, necesitamos una iglesia con buen testimonio, una iglesia que pueda impactar. Hermanos, ustedes que han podido disfrutar hoy de la palabra del Señor, que sea un momento para refrescar nuestras vidas y para que todo esto no solo quede en nuestra mente, sino baje al corazón. Es importante que cada uno de nosotros, en estos tiempos difíciles, podamos reflejar, podamos ser responsables de que somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos de hacer la diferencia. Yo quiero terminar en este día con un video de un cantante cristiano llamado Alex San Pedro. Y este canto habla mucho de lo que la iglesia hoy no está haciendo y de lo que la iglesia debería de hacer. Y espero de que usted pueda ponerlo en su corazón y pueda ponerlo en práctica. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes. Recuerde, lávese las manos. Si va a salir,
póngase la mascarilla. Trate de no tener mayor contacto con las personas. Quédese en su casa con su familia. Disfrute de su familia. Acérquese más a Dios. Porque cuando esto termine, nosotros debemos de seguir siendo la iglesia que impacte el mundo. Que el Señor les bendiga. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos.